Saludo muy especial, señoras y señores, bienvenidos. Es nuestra tele internacional que en este punto de hora arranca entrevistas con Hernán. Los 30 minutos poderosos donde tenemos grandes invitados que vienen a hablarnos sobre sus historias, sobre su construcción de vida y sobre todo para dejarnos un mensaje puntual. Hoy tengo un colombiano nacido en Cali pero con raíces antioqueñas, lleva una buena cantidad de años en los Estados Unidos y a través de sus procesos hoy en día ha logrado plasmar parte de su historia en un libro que se llama Recablea tu cerebro, prepárate para la abundancia del futuro. Es un libro muy interesante del cual tuve la oportunidad de leerlo y por eso quise invitarlo a entrevistas con Hernán. Y es mi querido amigo Pipe Ramírez, pues Felipe Ramírez como tal, pero como te dicen los amigos Pipe. Bienvenido a entrevistas con Hernán, Pipe. Hernán, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Voy a entrar en materia con algo muy interesante que nos vas a tener que explicar más adelante y es ese propósito que tú tienes de vida, de alcanzar los 184 años de edad. Ni un año más, ni un año menos. Pero antes de que nos hables de este tema, que puede sonar bastante interesante, bastante especial, cuéntanos un poco de tu vida, porque tú eres un colombiano que se vino hace 20 años acá. ¿Por qué razón y cómo llegas a este estado de tener que recablear tu cerebro? Pues Hernán, como bien dijiste y mencionaste, en Cali, en esa época de 1994, 95 al 2000, 2001 que me vine yo, fue una época muy violenta. Estaba todo este tema, no solo narcotráfico, guerrilla, delincuencia común, en la ciudad de Cali, uno de los momentos más fuertes. Sí. Y yo tenía un negocio de una discoteca en sociedad con un tío, uno de mi tío menor, y a él lo asesinan. Pues este era un negocio obviamente de alto riesgo porque era música electrónica, etc. Wow. Y yo decido salir corriendo porque si no hubiera sido también mi vida en ese momento, o sea, claramente me doy cuenta. Entonces, afortunadamente yo había empezado a construir un negocio acá de partes de computadores. ¿Aquí en Miami? Había una base aquí en Miami desde el 94, 95 y yo no lo pensé dos veces, o sea, tal vez fue una transición más fácil que para muchas personas y me vine finalizando el año 2001, aquí llegué huyendo de la violencia, obviamente en una transición así brusca porque fue de un día para otro sin pensarlo, pero esa es como la razón por la cual llegué acá y bueno, y en ese espacio pues como tú dices, ¿por qué llego al tema de recablea mi cerebro? Pues claro, muchas cosas sucedieron, negocios fracasaron en todo ese proceso, entonces tuve que hacer definitivamente un cambio de mentalidad total que me encontré a través de muchos mentores que menciono aquí en este libro. Maravilloso. Me encanta, en cierta manera, tu optimismo cuando en este libro hablas de que uno tiene que prepararse para la abundancia del futuro. Pero partamos de la base inicial, ¿por qué escribes este libro? ¿Por qué llega un compromiso de decir, porque entre otras, tú aquí te consideras y uno lo ve claramente como un biohacker? Ajá. Uno regularmente cuando habla de hackers son esas personas que se meten abruptamente a escudriñar y encontrar otros espacios. Tú te consideras un biohacker en el libro. Cuéntanos un poco por qué llegas a él. Ahí vale la pena explicar el concepto de biohacker, que es una palabra compuesta, como tú bien dices, biología y hacker. Queriendo decir, tomo control de esta plataforma biológica, porque el hacker lo primero que las personas piensan es alguien que vaya a hacer algo malo en tecnología. Pero realmente hoy en día los biohackers los hackers son contratados por compañías grandes de tecnología para resolver situaciones, para resolver inclusive problemas de seguridad. Entonces, como esta corriente nace en Silicon Valley, que es muy influida en California, muy influida por el área tecnológica, por los ingenieros que están en todo este tema de programación, entonces buscando una alternativa yo digo que no es el sistema de salud, sino el sistema de la enfermedad, buscando ellos una alternativa a tener una mejor calidad en lo que es el tema de salud, pues nace esta corriente y la deciden llamar biohackers, como te digo, queriendo decir, tomo control de esta plataforma biológica. Correcto. El libro, lo vuelvo y te hago la pregunta, ¿lo inspiras con base en una necesidad? Porque cuando uno empieza a escuchar un poco tu historia, tú llegas a este país a fuerza de desventura, como dice la canción, te ubicas acá, empiezas a trabajar, digamos, en un ámbito que también te llama mucho la atención, que es el tema del real estate, vienes con tu familia, etcétera, etcétera, pero haces un cambio radical para crear este ambiente dentro de tu vida personal. Así es, Hernán. Lo que sucede es que
estando en este giro de las discotecas, de los nightclubs en Cali, especialmente el de música electrónica, pues venía de malos hábitos, de situaciones de drogas, de alcohol. Sin embargo, construía negocios, no justificando eso, pero yo continúo con esa misma situación acá. Acá vuelvo y monto la discoteca, fracaso con la discoteca, pero no dejo de salir de ese círculo y de ese ambiente por casi 10 años más después de que estoy acá. Entonces, claro, llega lo inesperado que es una bancarrota. Cuando entro en el negocio de bienes raíces, 2003, me agarra con muy mala educación financiera el 2006 y empieza aquí todo este tema de crisis que todos recordaremos para 2007, 2008. Entonces, obviamente, estando con esposa, con un hijo pequeñito, en un apartamento que igual iban a rematar, propiedades perdiéndose, todo el capital que había logrado migrar hacia este país, que era un capital importante, pues empieza a desvanecerse o ya a ver que eso iba a suceder. Entonces, claro, eso me da el espacio para empezar a educarme financieramente y entender cosas. En ese periodo del 2008 al 2012, 2013, que es cuando el 2012 registro oficialmente la bancarrota porque no había nada que hacer, las propiedades valían mucho menos de lo que se debía. Entonces, claro, es un periodo de introspección en mi aspecto financiero. Sin embargo, sigo con esos malos hábitos, como te digo, hasta el 2012, 2013. Y ya para el 2013 es que llega este libro de Organizaciones Exponenciales, donde veo que mencionan mucho a Peter Diamandis y habla todos estos conceptos del futuro que explico ahí en el libro. Y eso hace, yo digo, si tengo que hacer un cambio de mentalidad es justamente a través de esto, porque en ese momento sentía desesperanza, o sea, ya básicamente no veía por dónde hacerlo. Cuando regresemos, vamos a empezar como a diseccionar un poco tu libro. Okay. Y vamos a hablar sobre todo de su primer capítulo que dice ser irrazonable, el primer paso para recablear tu cerebro. Muy interesante. Es Pipe Ramírez, que en instantes volverá aquí a Entrevistas con Hernán. Continuamos aquí por nuestra tele internacional, nuestro gran invitado Pipe Ramírez. Tenemos este pretexto, este colombiano que ha hecho este libro que se llama Recablea tu cerebro. ¡Wow! Prepárate para la abundancia del futuro. El primer capítulo, tú hablas de ser irrazonable, el primer paso para recablear tu cerebro. Si tú hicieras una sinopsis de ese primer capítulo, ¿cómo lo justificas? ¿Cómo es ser irrazonable? Hernán, lo primero es entender que irrazonable no es lo mismo que irracional. Irracional viene de un problema de la psique, pero irrazonable es salirnos de nuestra razón. Y en estos tiempos de tantos cambios, justamente lo que tenemos es que salirnos un poco de nuestra razón. Quiere decir, si eres una persona tímida, deberías practicarte ser extrovertido. Quiere decir, si eres una persona extrovertida, pues deberías practicarte ser un poco más calmado. O sea, dejar de hacer absolutamente todo como lo haces igual para tener unos mejores resultados. Y esto, si lo llevamos a cosas prácticas, es justamente ejercicios como cepíllate con la otra mano, que contraria a la que te cepillas siempre, porque lo que va a romper son esas viejas estructuras que siempre te hacen estar en un piloto automático. El tema de ser irrazonable no es otra cosa más que romper esas viejas estructuras que a veces tú dices, pero ¿por qué me pasa esto una y otra vez? Porque son patrones que se crearon desde una corta edad, que hoy en día no son funcionales en tu vida, pero no estás siendo consciente. Hay un capítulo que es el segundo que plasmas en tu libro que me llama muchísimo la atención. Y sobre todo cuando lo abres dice prácticamente todo lo que sabemos o creemos saber está errado. No se trata de aprender, sino de desaprender. Este es un concepto que viene de una maestría que hice en bioneuroemoción con Enrique Corbera. Ajá. Y es que es verdad, o sea, hay muchos conceptos. Es como el ejemplo típico, ahí lo pongo. El desayuno es el alimento más importante y entonces con eso ya te justifican a primera hora de la mañana darte una cantidad de comidas con cereales, con panes dulces y no está correcto. O sea, realmente desayuno simplemente es cuando tú rompes el ayuno después de que dormiste y no debería ser ni siquiera tan inmediato después de levantarte. Entonces, como ese, hay miles de conceptos. O cuando en la casa le dicen a las personas, ¿usted cree que es que el dinero está detrás de la puerta o cae de los árboles? Y entonces se condiciona a esa persona. Yo mismo, o sea, todos creo que alguna vez escuchamos eso. Claro. Entonces, ahí no hay que trabajar sobre capas de aprender nuevamente, sino más bien desaprender todo eso que creemos que es verdad
y volver a construir desde esta base, y pues es mucho lo que aplica la bioneuroemoción. Y hay métodos de desaprendizaje fáciles que llegan a ser como cuando uno rompe los hábitos después de un ciclo de días o de tiempo. Sí, mira, hay un ejercicio muy práctico, obviamente en eso yo siempre recomiendo acompañantes. Yo estudié la maestría con el propósito de entender, porque la gente quiere venir a la parte mía biológica, pero quise entender. Y hoy le decía justamente a un amigo con el que grabo un podcast, le decía, mira, porque él me dice, es que hay gatillos que ya me di cuenta que se activan, azotan una puerta en mi casa e inmediatamente me da rabia. Entonces yo le decía, ahora lo que tienes que sentarte a pensar es, si eso es un patrón, tú escuchabas de pronto azotar la puerta, no sé, esto es un ejemplo, tu papá, porque estaba peleando con tu mamá. Entonces hay que empezar a detectar ese patrón de las cosas que nos activan esos gatillos, sea que te dé rabia, sea que te dé envidia, sea que te sientas víctima, o sea, cualquiera de esas cosas. Eso está totalmente relacionado a algo que sucedió en esos primeros 7, esos primeros 10 años de vida. Claro. El capítulo 3 corresponde a los hábitos de superhumano, que ahí tiene un poco el clic de tus 184 años que están por desarrollar dentro de tu vida, porque los 184, si yo mal contado, creo que llevas que 40. 46. 46 años de todos los 184, o sea que falta un jurgo. Cuando hablas de estos hábitos de superhumano, Sí. ¿a qué te refieres? Pues mira, ya tenemos muchos datos, Hernán, sobre hábitos que están mal planteados. Por ejemplo, en los años 60, cuando hicieron la pirámide de la alimentación, la cargaron de cereales y cosas que de verdad no son convenientes para el cuerpo en ese tamaño como se dice. Entonces, hábitos de superhumanos es todo lo que sea un buen hábito, desde entender cuál es la alimentación correcta, y hoy en día digo, la alimentación es personalizada, unos alimentos los toleras tú, otros los tolero yo y otros toleran otros. Pero también eso incorpora la meditación. La meditación es una práctica que a veces la gente cree que es un tema de religión o de cosas orientales, pero realmente se calman las ondas del cerebro. O sea, cuando estás ansioso, cuando estás estresado, esas ondas del cerebro están en un beta alta y no puedes ni siquiera ser objetivo. Esto afecta, o sea, nuestra vida espiritual y nuestra vida mental se percibe por medio de la biología. Entonces, todos esos son hábitos que compactan desde yoga, desde meditación, desde cómo alimentarnos, desde cómo dormir. A veces la gente cree que duerme bien, pero realmente no está durmiendo bien. El sueño, y sobre todo medido, por ejemplo, con este anillo me mido el sueño, entonces me doy cuenta si mi sueño tiene calidad o no. Entonces, lo importante es que estos hábitos integran muchas cosas. Lo que me gusta del biohacking es que no simplemente el yogi pues quiere solo yogi, el meditador quiere solo meditación, el que está en alimentación saludable quiere solo alimentación saludable. Nosotros integramos todo lo que sea un buen hábito, y por eso le llamo yo hábitos de superhumanos. Hay otra serie de capítulos interesantes de los cuales hablas del salto cuántico a la velocidad de la luz, que es algo parecido a un momento importante de reinvención en las personas, que lo hablas claramente. Hay otros momentos interesantes con mucho optimismo, que hablas de la abundancia para todos, que hay espacio y hay campos para que el futuro sea más brillante y no tan oscuro como suele suceder en estos tiempos tan convulsionados. Así es. Y es un libro literalmente muy práctico de leer, que yo personalmente lo recomiendo porque a veces necesitamos de este tipo de lectura, no fácil, pero sí con carácter pragmático, que es lo que logras tú con tu libro, Pipe. En instantes vamos a volver para que nos hables de proyectos inmediatos, de tus conversatorios, de tus charlas, de tus nuevos proyectos literarios, pero será cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán. Pipe Ramírez, hoy nuestro gran invitado a Entrevistas con Hernán. Gracias, Pipe, por regalarnos un rato de tu tiempo. Gracias a ti, Hernán, por esta invitación. Hablemos un poco de tus proyectos inmediatos, porque la gente se estará preguntando, bueno, primero, ¿dónde se encuentra el libro? Hasta donde tengo entendido, tu libro digitalmente lo encuentras hoy en día en Amazon. Está en Amazon, a través de tu Pasta página Blanda, web Pasta también. Dura también, correcto. Muy bien. Pero aparte de ello, cuando uno te escucha, qué interesante sería compartir momentos vivenciales a través, no sé si de conferencias, de conversatorios, de talleres, de dinámicas. ¿Los estás haciendo recurrentemente por estos días, presencial y virtualmente, o en ambas mesas? Sí, están las dos cosas. Primero, estoy bien activo en pues, todas las diferentes formas de comunicación digital. Cualquier sea el formato que te guste, los invito a que en Google coloquen Pipe Ramírez, y seguro si te gusta leer, pues tienes LinkedIn, si te gusta videos, está Instagram, Facebook, el que quieras, todas las plataformas, inclusive un canal de Telegram. Y
me están invitando a charlas a partir de lo del libro y yo he decidido de 1 año y medio para acá que decidí comunicar esta información al mundo, que empecé a crear este contenido, dedicarme ya 100% a esto. Entonces me invitan a conferencias presenciales, algunas veces en México, algunas veces en Colombia, aquí en Miami también para algunas compañías he hecho algún tipo de eventos presenciales y pues activo digitalmente también. A veces estoy yo inclusive haciendo masterclass gratuitos. Dentro de todas tus dinámicas hay algo muy interesante que llama la atención y que de pronto se lo puedes explicar a la gente. Es como esa mezcla que tú haces entre la salud de las personas y también la salud financiera. Porque uno muchas veces como que tiene las dos vías. Bueno, no, de pronto orgánicamente quiero sentirme bien, pero me olvido un poco de pronto de las finanzas porque me estresan o viceversa. Tú llevas esos dos caminos muy paralelos. Pues Hernán, en lo que he descubierto en todo mi propio proceso y de muchas personas de indagar, es que si tú por lo menos te conviertes en el CEO de tu salud y en el CEO de tus finanzas, no queriendo decir si quieres ser rico, genial, si no, no, pero si tienes esas dos cosas tú en control, definitivamente todos los otros aspectos de tu vida tienen muchas más probabilidades de que funcionen bien. Entonces para mí los dos sí están ligados de la mano, porque si tú financieramente estás muy bien, pero estás causando un estrés a tu cuerpo, pues estás trabajando mal. Y si simplemente estás muy bien, pero las finanzas están por acá débiles, pues entonces no estás haciendo algo que requiere entre tu mente y requiere tu cuerpo biológico, pues para poder tener óptimas relaciones, relaciones inclusive con la familia, darle a tus hijos por lo menos, o sea, todos los aspectos de la vida que se necesitan. Entonces, si cubres esas dos áreas, para mí, genial. Claro. La pregunta que te hice al comienzo, que la dejé como en punta, que en algún momento dado la respondieras, la dejo para el final porque más de uno me dirá, pero pregúntele por qué va a vivir hasta los 184 años de edad. Pues Hernán, eso empieza con una resistencia a muchas situaciones de muerte que viví. Sin embargo, cuando me encuentro esta corriente de futuristas, que hay una parte que es de longevidad y biotecnología, pues me encuentro una validación de personas que están teniendo expectativa de vivir 150, 200, 300 años y me doy cuenta que nuestro cuerpo ya, profundizando mucho más, nuestro cuerpo a nivel celular está diseñado para vivir 140 años. Lo que pasa es que nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento. Por esa razón ya no vemos el envejecimiento como una condición, sino como una enfermedad. Entonces, cuando adecuas todos estos protocolos y yo he logrado revertir mi edad biológica 11 años, o sea, la llegué a tener en 50 y actualmente está en 39. Entonces, encontré una razón mucho más que mi propia resistencia, Hernán. Fíjate que hay un caso de estudio de las ballenas, y en las ballenas que viven promedio 200 años, mamíferos también, se involucran más las abuelas en la crianza de los ballenatos y la conclusión final fue porque transmiten más sabiduría. Entonces, en esto que hablamos del despertar de la conciencia, mi revolución, lo que quiero hacer es que tengamos mejor longevidad, o sea, calidad de vida y que podamos transmitir esa sabiduría, porque la sabiduría yo creo que empieza pasados los 70, 80, incluso 90 años, pero si no tienes una buena salud, no hay forma de transmitir eso. Y esto lo vemos claro en las tribus indígenas, donde los abuelos que transmiten esa sabiduría llegan hasta los 110, 115 años. Entonces sí es posible y para mí es una bella oportunidad de llamar a un despertar a la conciencia, que creemos una revolución y podamos vivir muchos más años de los que tenemos en nuestra mente. ¿Cuál sería como el mensaje que le das a los que son, porque yo no estoy integrado en eso, yo soy optimista como tú, bueno, no sé si los 180 y pico, no sé, pero a esa comunidad un poco pesimista ante la situación que uno palpa todos los días, que nadie puede decir que no estamos viviendo una época complicada para el planeta, complicada para la sociedad, en todo el entorno, en toda la sumatoria? Cuando miramos los datos, vemos que hemos reducido en los últimos 10 años casi a la mitad lo que se considera pobreza absoluta. Cuando miramos los datos, hemos reducido drásticamente las muertes en menores de edad, en recién nacidos. Cuando miramos los datos, la gente muere muchísimo menos por los que son causas de violencia que por lo que son problemas de salud. Entonces, realmente, si nos vamos a los datos reales, estamos en un mundo mejor que cualquier momento de la historia, que 10, que 100, que 1000, que 10.000 años atrás. Pero los medios de comunicación, noticias, inclusive los videos virales en las redes sociales, siempre son los negativos. ¿Por qué? Porque eso es lo que capta la atención a la gente, de nuestro ¿no? cerebro reptiliano y pues la gente se confunde y cree que estamos mal. Y a veces los gobernantes, te diré un poquito la cucharada, que a veces te pueden manipular un tanto y generar ese tipo de pánicos, ¿o no?
todo gran grupo siempre quiere tener un control y a lo largo de la historia del hombre siempre ha sido ejercida por el miedo. Entonces el miedo se promueve justamente causando angustia y un futuro no prometedor, entonces de esa manera se puede tener controladas las masas. Por eso mismo también esta invitación a este despertar. Pues mi querido Pipe, gracias por estar con nosotros. Solamente nos resta decirles, este es un libro, es un texto que vale la pena leerlo y sobre todo encontrar la sabiduría que le coloca Pipe para decir hay un mejor despertar, hay maneras de solucionar muchas veces los problemas que a veces se tornan complejos y hay una forma también de recablear nuestro cerebro. Antes de irnos rápidamente, diles tus redes sociales para que te sigan, por favor. Claro que sí, el username está como Andrés Pipe Ramírez. Si me buscan en Google como Pipe Ramírez, pues ahí puedes encontrar cualquiera de las formas que te guste consumir contenido. Y pues Hernán, no, gracias por esta invitación a charlas con Hernán, a nuestra tele internacional. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, mi querido Pipe. Ya saben ustedes, las charlas que se convierten en entrevistas por nuestra tele internacional volverán la próxima semana en este punto y hora cuando tengamos una o un protagonista aquí, en este espacio muy especial. Feliz momento.